Vamos a ver qué nos trae la palabra del Señor hoy. Y de verdad que nosotros cada vez más, como vamos, como estamos viendo cómo va el mundo, nosotros deberíamos de tomar un poquito más de conciencia todos los días y tratar de mejorar nosotros como personas. Alimentarnos más de la palabra de Dios, acercarnos más a Él, porque esto es algo que definitivamente todos los días uno ve algo diferente, algo nuevo y nosotros tenemos que estar preparados. Una de las cosas que Jesús dijo fue que estuviéramos preparados. Por eso fue que Él dijo, vivan el día de hoy como si fuera el último de sus días, porque ustedes no saben en el momento que se van a ir. Y esa es una de las cosas que tenemos que tener bien claro. Por eso siempre lo repito toda la semana. ¿Por qué? Porque nosotros solemos olvidar de que en cualquier momento nosotros podemos irnos de este mundo. Y de que nos vamos a ir, pero lo más importante es que estemos preparados. Eso es lo más importante. Así que por eso es que siempre es bueno de uno prestarle un poquito de atención a lo que Dios nos dice en su palabra, para que de esa forma nosotros podamos estar al tanto. Así que esta noche vamos a hablar de algo que Dios dice, y la enseñanza yo la titulé de esta manera: gozosos en la prueba, o más bien la fe que persevera. ¿Por qué? Porque Dios dice que nosotros tenemos que mantenernos siempre en lo que es real, o lo que Él dice que es la verdad para Él. Nosotros siempre tenemos que mantenernos derechos, mantenernos firmes, como dice la palabra, para que de esa forma cuando vengan los vientos nosotros si nos mueven, pero no nos tumben. Y eso es lo que está pasando en este mundo. Así que la fe que persevera, más bien gozosos en la prueba. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña, y vamos a ver varias cosas. Nos enseña en Santiago 1, versículo 2 al 4. La palabra dice así: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentran en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, pero que la paciencia tenga su obra completa, para que sean completos y cabales, no quedando atrás en nada. En otra palabra, Dios quiere prepararnos a nosotros para que nosotros estemos completos y que seamos cabales de llevar todo lo que Él dice que debemos de hacer a cabo, sin que nos falte nada. ¿Por qué? Dios, a través de su palabra, quiere enseñarnos que las pruebas son oportunidades para crecer en fe y madurez espiritual. Para eso, ese es como quien dice el objetivo número uno por la cual nosotros pasamos por prueba, y que Dios permite que nosotros pasemos por prueba, dándonos oportunidades para que nosotros podamos crecer en la fe y la madurez espiritual. Así que aprendiendo a confiar en Él, incluso cuando nosotros no entendamos los planes de Dios. Así que cuando nosotros estemos pasando por situaciones difíciles en nuestra vida, que se nos presentan a diario y de diferentes formas, entonces ya nosotros que tenemos un poquito de conocimiento de la palabra, tenemos que sentirnos, como dice el versículo 2, dice que nos sintamos gozosos cuando nos encontremos en diversas pruebas, porque eso es lo que nos va a llevar a nosotros a acercarnos más a Dios, y a nosotros poder crecer en la fe, porque la vamos a desarrollar, y a madurar espiritualmente. ¿Por qué? Porque vamos a aprender a confiar en Dios y a esperar en su tiempo. Y si nosotros logramos desarrollar esos conocimientos que estos versículos nos están dejando a nosotros, vamos a tener una ventaja. ¿Por qué? Porque no nos vamos a estresar, y la desesperación o la duda, más bien, porque cuando nosotros estamos pasando por una situación un poco difícil y nos entra esa desesperación, es porque entramos en duda. ¿Ok? Y la duda no viene de parte de Dios. Dios dice, si tú confías en mí, tienes que mantenerte tranquilo, relajado, porque yo
tengo el control de todo. Entonces, si nosotros empezamos y nos desesperamos y empezamos a entrar en pánico, le estamos demostrando a Dios con nuestra actitud de que no confiamos en Él. Por eso es que la gente que está en los caminos de Dios y realmente son personas maduras espiritualmente, esa gente, aunque el mundo se esté viniendo encima, uno lo va a ver calmado, tranquilo, porque ellos tienen una convicción que ellos dicen, bueno, si Dios está permitiendo esto, Dios tiene un plan por el cual, tiene un propósito. Y si el propósito de Él es que nosotros nos vayamos con Él en esta prueba, bueno, no hay problema, no vamos a ir con Él. Pero si el propósito de Él es mostrarnos esta prueba para que nosotros pongamos en práctica lo que decimos, entonces yo tengo que estar tranquilo porque Dios tiene el poder, Dios tiene el control. ¿Y qué hacemos nosotros muchas veces? Que entramos en pánico, automáticamente nos dicen cualquier cosa, entramos en pánico y tratamos de buscarle las soluciones y tratar de arreglar lo que en la situación que estamos por otro medio. Dios dice que no. Dios dice, si usted confía en mí, yo estoy permitiendo que pasen esa prueba para que usted desarrolle esa fe y pueda madurar espiritualmente. ¿Amén? Así que es muy importante que nosotros empecemos a desarrollar esa dependencia de Dios y a confiar en Él sin importar lo que esté pasando. Así que, ¿cómo nos sentimos nosotros? ¿O qué emoción sentimos nosotros, mejor dicho, cuando la palabra prueba o dificultad llega a nuestros oídos? No es que la vamos a recibir muy bien. Cuando esas palabras llegan a nuestro oído, es como por ejemplo cuando nosotros vamos al médico y por mala suerte de la vida o por desgracia de la vida o por una buena bendición de Dios, porque todo tiene un propósito en la vida, a nosotros van y nos dan una mala noticia. Mire, a usted, especialmente voy a decir esta palabra porque es la que más el ser humano le teme. A usted hay que hacerle unos exámenes más profundos porque puede ser de que tenga algún tipo de cáncer. Mire, cuando a uno le dicen eso, entra pánico por todos los lados. Entonces ahí es que uno como cristiano, ¿okay? Ahí es donde uno tiene que decir, bueno Señor, este cuerpo lo hiciste tú, esa vida que yo tengo me la diste tú. Si es tu voluntad que yo pase por esto, bueno, tú me acompañarás en el proceso, pero yo no voy a entrar en pánico y porque yo sé que tú eres mucho más poderoso que esta enfermedad. Y si es para que yo aprenda algo, bueno, ábreme los ojos para yo entenderlo. Pero nosotros no actuamos así. O sea, esa debería ser la reacción de una persona verdaderamente cristiana. Pero cuando nosotros nos dicen eso, miren, no nos han dicho que tenemos cáncer, simplemente nos dicen, hay que hacerles unos estudios más profundos porque posiblemente ya con eso nosotros estamos pero vueltos locos y sin idea. Entramos en pánico, nos desesperamos, empezamos a pensar cosas que no son y sacar conclusiones que no son. Y a lo mejor Dios nos está permitiendo eso para ver qué reacción nosotros tenemos. Y recuerden una cosa, una de las enseñanzas que nosotros vimos hace un tiempo atrás, que yo creo que era que de acuerdo a nuestra actitud frente a nuestras situaciones iba a ser el resultado. ¿Okay? Si nosotros decimos, creemos en Dios y sabemos que tenemos un Dios todopoderoso y que para Él no hay nada imposible, entonces en los momentos de pruebas que nosotros nos encontremos, tenemos que seguir confiando en Dios. Recuérdense lo que pasó Job, cuando Dios le dijo a Satanás, ok, te permito que le quite toda la riqueza y todo lo que posee, pero simplemente no le toque su vida. En cuestiones de minutos, Job perdió todos sus hijos, todo su ganado, toda su riqueza, pero Dios nunca contradijo a Dios. Job siempre dijo, si Dios da, Dios quita, bendito sea el nombre del Señor. Y después que Satanás vio que no podía con eso, porque todavía Job no maldecía a Dios,
fue donde Dios a quejarse y decirle, bueno, pero le quité todo y él no te maldice todavía, pero porque yo no lo he tocado a él. Déjame permitirlo tocarlo a él, a su persona, a su cuerpo, para que tú veas cómo te maldice. Dios dijo, ok, siempre y cuando no le toque su vida. Y ahí fue cuando dice la palabra que le nació como una especie de llaga en todo el cuerpo que no podía aguantar el dolor. Fue tan así que su esposa lo vio con tanto sufrimiento y le dijo, maldice a ese Dios tuyo y muérete de una vez. Mas sin embargo, él no maldijo a Dios. Bueno, al final sabemos que cuando ya Satanás no pudo más con él, entonces Dios le volvió a dar a Job sus 7 hijos que tenía, o sus 10 hijos entre hembra y varón, y le multiplicó toda la ganancia que tenía y la riqueza. Y después de eso, Job vivió muchísimos años. ¿Por qué? Porque él no flaqueó delante de las circunstancias. Y déjeme decirle que si a nosotros como seres humanos se nos presenta una situación como la que se le presentó a Job, yo no sé si resistiría y no se quita la vida, porque según la Biblia describe el sufrimiento de Job, fue un sufrimiento horroroso, terrible. Mas sin embargo, él nunca maldijo a Dios. Se mantuvo firme en que Dios tenía el poder y que Dios sabía lo que estaba haciendo, porque Job conocía a Dios. Ya que nosotros tenemos ese conocimiento, deberíamos de actuar de esa manera cuando se nos presenten los pequeñitos problemas comparados con lo de Job en nuestra vida. Mas sin embargo, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Entrar en duda, entrar en desesperación. Así que una de las cosas que la Biblia nos enseña es que Jesús no ignora el dolor por el cual nosotros podemos pasar en este mundo, pero Él nos da una perspectiva transformadora. Por ejemplo, Él dice, su palabra dice en Juan 16:33, dice la palabra, esto es Jesús hablando, dice Él, les he hablado estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicciones, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. En otra palabra, no se preocupen lo que se les presente en este mundo. Sigan firme en mí, porque si siguen firme en mí, van a vencer tal como yo vencí al mundo. Recuérdense que lo único que este mundo puede ofrecernos a nosotros son cosas terrenales. Y muchas veces, ¿por qué? Porque está controlado por Satanás. La misma palabra dice, Dios mismo dice que el príncipe de este mundo es Satanás. Porque los poderes que Dios nos dio a nosotros como seres humanos, al principio Adán se lo dio a Satanás. Y por eso fue que Satanás tuvo la autoridad de poder decirle a Jesús, cuando Jesús estaba aquí y en el momento más débil, porque Satanás es así, él aprovecha cuando uno está más débil. Jesús tenía 40 días y 40 noches orándole al Padre y tenía hambre y estaba débil. Mas sin embargo, en ese momento, Satanás lo agarró en espíritu y lo llevó, dice la palabra, a lo más alto de la montaña que podían verse en aquel tiempo. Y le dije, y empezó a tentarlo. Mas sin embargo, Jesús no cayó en sus tentaciones. Y le ofreció, porque le dijo, mira hacia allá, mira todo hasta donde alcancen tus ojos y más allá. Todo eso que hay ahí es mío y yo se lo doy a quien yo quiera. Así que si tú te arrodillas delante de mí, yo te daré todo eso. ¿Y qué era lo que Satanás le estaba ofreciendo? Las cosas terrenales. ¿Y qué es lo que nosotros vemos aquí? Todo lo que tiene que ver terrenal, todo lo que tiene que ver con los deseos de la carne, son cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Y esos deseos de la carne, que es lo único que Satanás puede ofrecer, es lo que nos mantiene a nosotros esclavizados bajo el yugo de Satanás. Jesús dijo, yo vine a liberarlo, pero no fue a liberarlo de algún presidente o de algún rey en aquel tiempo, fue a liberarnos de la esclavitud del pecado en la cual todos estamos consumidos o estábamos consumidos. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que entender que si Dios dice que nosotros tenemos que vivir
de acuerdo a la norma de Él, porque son mejores que la norma de este mundo, entonces deberíamos como hijos de Dios tratar de llevar una vida que sea más agradable a los ojos de Dios o que esté más acorde al diseño de Dios que al diseño de este mundo. Porque ya sabemos que lo único que este mundo ofrece son cosas temporales que se van a quedar aquí y que nosotros no podemos llevar para ningún lado y que no nos van a favorecer en ningún lado. Así que por eso es que Jesús le dice: les he hablado estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicciones. No dijo no tendrán, como algunos predicadores dicen. Cuando ustedes vienen a los caminos de Dios, todos sus problemas se le van a acabar. Mentira del diablo. Eso no es así. Vamos a tener problemas. La única diferencia es que nosotros sabemos quién tiene el poder para controlar esos problemas y vamos a estar más tranquilos. Pero de que vamos a tenerlo, porque Jesús mismo dijo: en el mundo tendrán aflicciones, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. ¿Ok? Por ese lado tenemos que tener esa paz y esa tranquilidad que nosotros que viene de parte de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Porque es como dice el versículo de Santiago que leímos: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. O sea, en otra palabra, den gracias a Dios que ustedes están pasando por una prueba, porque Dios les va a enseñar el beneficio de esa prueba por la cual ustedes están pasando. Y esto Dios no está hablando a gente que tenemos conocimiento de su palabra, porque si es una persona que no tiene conocimiento de la palabra de Dios, cuando pasan por prueba, lo que van a empezar es a quejarse y a maldecir, por supuesto, porque no tienen conocimiento de la palabra. Lo que uno empieza a decir: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué cosa tan grande yo he hecho? Estoy salado, nada me sale bien. Pero no nos podemos dar cuenta de que a lo mejor esas pruebas son necesarias para que nosotros podamos recapacitar y darnos cuenta de que algo hay mal en nuestra vida y que tenemos que corregirlo. Pero eso es cuando nosotros andamos en los caminos de Dios. Es igual que hay un ejemplo bíblico de Pablo y Silas cuando ellos estaban en la cárcel. Ellos estaban presos y mal presos por llevar la palabra de Dios. Mas sin embargo, ahí dentro de la cárcel encadenados, su gozo, que el gozo que ellos tenían no dependía de las circunstancias por las cuales ellos estaban pasando. ¿Por qué? Porque si hubiese dependido de las circunstancias en ese momento que ellos están presos y encadenados, ellos no hubiesen podido tener gozo, hubiesen podido estar preocupados, estresados y en otra forma, qué sé yo, con una desesperación al extremo, porque no podían salir de allí, lo tenían encadenado. Más sin embargo, dentro de esa prueba y de esas circunstancias, ellos empezaron a tener un gozo y empezaron a clamarle a Dios, a cantarle a Dios, al punto que las cadenas se rompieron y hubo un temblor en toda esa celda, que las puertas se abrieron. Más sin embargo, ellos no se escaparon. ¿Por qué? Porque ellos en todo el momento sabían que Dios tenía el control de todo. Aunque ellos estuvieran ahí adentro, ellos sabían que si Dios quería liberarlo, lo podía liberar. Y Dios se lo mostró. Esa es la actitud de una persona que dice: yo creo en Dios. Ahora, ¿cómo podemos cambiar nuestra mirada ante lo que nos duele, ante nuestras circunstancias? Bueno, podemos cambiar nuestra mirada de esta forma. La palabra de Dios dice, Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Porque en esas circunstancias, como vamos a decir, como la que estaba Pablo y Silas, preso, ¿ok? Entonces uno dice, ¿cómo en una circunstancia de esa manera yo voy a tener gozo? ¿Cómo yo puedo cambiar mi mentalidad ante esta situación que yo estoy viviendo? Y Santiago le dice en su palabra, sabiendo que esa prueba por la que ustedes están pasando le va a producir a ustedes un fruto del Espíritu que se llama paciencia. Y esa paciencia va a producir otro fruto que va a ser de más beneficio para ustedes. Por eso es la importancia de que nosotros podamos leer la palabra de Dios,
Y no simplemente leerla, sino leerla y repasarla. Y poco a poco pedirle al Señor que nos dé el discernimiento que necesitamos para nosotros poder entender qué Dios nos está diciendo en esa palabra. Ahora, la fe es probada y la fe produce paciencia. ¿Por qué? Y produce perseverancia. Dice la palabra que como el oro refinado por fuego es probado, en 1 de Pedro 1:7 dice, para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado en fuego, sea hallada digna de alabanza, gloria y honra en la revelación del Señor Jesucristo. O sea, que esa prueba por la cual nosotros estamos pasando son necesarias para nuestra vida, porque dice que el oro que también he probado y he probado en fuego, entonces esa prueba que están pasando en nuestra vida van a hacer que si nosotros permanecemos fiel y permanecemos bien parados delante de Dios, entonces Dios nos va a pasar a otro nivel. Así que una de las cosas que nosotros podamos entender es que todo lo que Dios permite que nos pase en nuestra vida tiene una razón de ser. Muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones que no son creadas por Dios ni son creadas por el diablo, sino fueron creadas por nosotros mismos. Ahora, dentro de esa situación, nosotros podemos pedirle a Dios que nos ayude a que nosotros podamos ver la salida, o que no nos saque, vamos a decir, pero que nos acompañe en el proceso. Y esa carga se nos hace más liviana. Dios es un Dios bueno, Dios es un Padre misericordioso, Dios es un Padre lleno de amor, Dios es un Padre que quiere lo mejor para sus hijos, y aún así nosotros estemos pasando por una situación que no ha sido causada más que por nosotros mismos. Si nosotros le pedimos ayuda, Dios nunca se va a negar, siempre y cuando Dios conoce los corazones de nosotros. Si Dios sabe que nosotros estamos tratando de tener un corazón correcto delante de Él y que estamos luchando con el mundo para nosotros agradarlo a Él, Dios siempre va a estar a nuestro lado y nos va a dar la salida en el momento que nosotros nos encontremos en la prueba. Amén. Ahora, ¿qué sucede? El resultado de la madurez en Cristo. Santiago 1:4 dice, pero que la paciencia tenga su obra completa para que sean completos y cabales, no quedando atrás en nada. Eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos, a que la madurez espiritual es la que nos va a llevar a nosotros a un punto donde nosotros vamos a poder estar llenos y vamos a poder ser cabales de que ese propósito de que Dios tiene en la vida de nosotros, que todavía a lo mejor no lo sabemos muchos de nosotros, sea llevado a cabo. ¿Por qué? Porque la paciencia va a producir todo eso. Las situaciones en nuestra vida van a producir todo eso. Así que la palabra de Dios nos enseña que Dios no desperdicia el dolor. Su meta es que seamos completos como Jesús lo era. En Hebreos 5, del 8 al 9 dice, aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció, y habiendo sido perfeccionado, llegó a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Nosotros sabemos que Jesús es el único hijo de Dios, ¿okay? El primogénito de toda la creación, y como hijo de Dios, a Dios le dolía el dolor y el sufrimiento por el que él estaba pasando cuando vino aquí. Pero como Jesús, por eso que dice, aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció. O sea, por todo lo que él padeció aquí en la tierra mientras estuvo aquí, aprendió a ser obediente a Dios y nos enseñó, aunque fuera lo que fuera, nosotros deberíamos de mantenernos
en obediencia para con Dios, para que de esa forma el propósito por el cual Dios nos tiene aquí se lleve a cabo, que fue lo mismo que pasó con Cristo. Jesús vino aquí con un propósito y aún pasó lo que pasó, Dios nunca lo desamparó y siempre estuvo ahí con él. Bueno, todos nos imaginamos el dolor y el sufrimiento que Dios tenía viendo a su Hijo ser crucificado de la forma más horrenda que un ser humano pudo haber pasado por una situación así. Así que, pero aparte de todo, a pesar de todo eso, Dios permitió que pasara por eso, porque el beneficio que iba a haber para la humanidad a través de eso era muy grande. Y por eso fue que Jesús una vino y se ofreció, más otra Dios permitió que su Hijo sufriera de esa manera. Por eso es que la Biblia enseña, y le voy a decir esto ya para terminar, por eso es que la Biblia enseña que ya Dios no va a luchar más con nosotros. Dios ya todo lo que iba a hacer por el ser humano lo hizo. Ya no hay nada más que Él va a hacer. ¿Ok? Para que nosotros otra vez podamos ser salvos. No, listo. Ya Dios hizo el máximo sacrificio. Ya Dios dejó por escrito todo lo que tenía que decirnos. Ya Dios cerró su boca con nosotros. Porque Él dijo todo. Ahora nosotros tenemos que guiarnos por lo que está en la Biblia, por su escritura, y dejarnos llevar por eso si es que nosotros queremos entrar al reino de los cielos. Porque de lo contrario, Dios dice, yo no obligo a nadie, simplemente yo quiero que todos ustedes se salven. Y hice un sacrificio para que ustedes se salvaran. Pero está en ustedes, por eso Él nos dio a nosotros la libertad de escoger entre el bien y el mal. Pero si nosotros somos un poquito inteligentes, por supuesto, vamos a elegir el bien. Pero al elegir el bien, ¿ok? Hay cosas de las cuales mientras nosotros estemos en este planeta, en esta vida, tenemos que resistirla. No podemos llevar una doble vida y pensar que con esa doble vida vamos a entrar al reino de los cielos, porque Dios es santo y el pecado no entra en su reino. Y Dios bien claro lo dice, sé santo porque yo soy santo. Sin santidad nadie verá el reino de Dios. Eso no significa que nosotros vamos a ser perfectos mientras vivamos aquí, pero eso significa que nosotros tenemos que dar testimonio mientras estemos aquí en nuestra forma de vivir de que nosotros somos hijos de Dios, y como hijos de Dios nosotros tenemos una responsabilidad que es mostrar que quien vive en nosotros no es el mundo, ni Satanás, ni el sistema, sino es Jesús a través de su Espíritu vive en nosotros, y como hijos de Dios nosotros tenemos que tener ese comportamiento. O sea, que cuando la gente nos vea en nuestro comportamiento y nuestra forma de ser, vean algo diferente. No que vean a una persona y digan, ah, bueno, como muchas veces uno ha dicho, pues ese dice que es hijo de Dios y que es cristiano, pero si para yo vivir como él o comportarme como él, mejor no soy nada, porque la verdad es la verdad. Hay personas que blasfeman el nombre de Dios diciendo que son hijos de Dios, pero se comportan como hijos del diablo. Eso es blasfemar. Así que Dios dice, si tú te mantienes firme hasta el fin y permanece bajo mis normas, puede estar tranquilo porque tiene una llave para la puerta del reino de los cielos. Amén.